Buenas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá estamos con movimientos también a nivel, siempre de noticias a nivel público respecto a cuestiones de salud mental, de psiquiatría en particular, ¿no? Y cómo lo que nos pasa en el consultorio se termina repitiendo o replicando y a veces llega tarde, pero llega tarde al común de la gente. Sí me gustó arrancarla otra vez recordando cosas que he charlado temas que he charlado con los pacientes. Me viene a la mente el tema del trastorno obsesivo compulsivo, la depresión adolescente, la temática de la posvención. Conocí esa palabra hace relativamente poco. Pero es algo que viene resonando socialmente en lo que voy leyendo, en los diarios, y en algunas cosas que trae la gente y cómo se piensa hoy la salud mental, la psiquiatría y la depresión que está tan presente en la sociedad. A razón de eso, estuve pensando en cómo abordar la temática del suicidio, y sí, es un tema tabú. Pero hoy en el diario apareció, viste que uno se entera de las cosas así, a través de un personaje de la farándula, se podría decir, no sé cómo explicarlo, y una ex pareja, por lo que dicen, que cometió suicidio, por lo que sea que aparezca en los medios, o de donde sea, siempre es conmocionante, ¿viste? Y ahí se empieza a hablar. Lamentablemente cuando las cosas, como ¿viste? Siempre digo que somos hijos del rigor, cuando las cosas pasan, nos acordamos de que pueden pasar, digamos. En general lo que se habla es de que se hace a nivel familiar, ¿no? Y viste que nosotros, nosotros trabajamos, siempre preguntamos sobre antecedentes familiares. ¿Por qué? Porque hay un correlato genético también en ese tipo de situaciones a nivel de la depresión, pero a la vez del nivel de suicidabilidad que hubo a nivel familiar. Entonces eso nos da una pauta de que si viene un paciente y tiene antecedentes familiares de suicidio y hablamos concretamente de cuánto sabe el paciente sobre eso, cómo quedó marcada en la historia de su vida, qué marcas a nivel de sus vínculos cercanos hubo, porque a veces no fue en el momento en que esa persona había nacido. Estamos hablando de marcas psicológicas también, ¿no? Porque son cuestiones que también se transmiten, no solo la parte genética. ¿Qué modalidad de intento de suicidio hubo? Si estaba asociado a consumo de sustancias o no. Hay un montón de variables que nosotros medimos y que es un tema, lamentablemente, en salud mental, obviamente, no los psiquiatras, que estamos formados específicamente para eso, pero en otras áreas que quizás no están acostumbradas a tratar pacientes de tanta gravedad, como algunas áreas de psicología, a veces no se atreven a preguntar lo que hay que preguntar. Por temor, hay como una frase como que ronda, como que de eso no se habla, ¿no? Y es al revés. Ahora justo ¿vieron una película de Disney que se llama Encanto? Tiene una canción que dice: no se habla de Bruno, no. La gente dice, ¿viste? Me conecto y está cantando, pero no se habla de Bruno. ¿Qué significa? Bruno era un hermano que estaba guardado para la familia en un lugar específico, oculto, y que muy probablemente tenía alguna patología mental, Bruno.
Entonces, parece que hay estrategias de ocultamiento de determinadas temáticas que pujan por salir. Entonces, el hecho de no hablarlas genera o arma una tensión familiar interna que en algún momento termina por explotar. Alguien va a dar la nota para poder decir, che, de esto no se habla. Y mismo a veces en algunos profesionales no se atreven a nombrar o hablar de si realmente y concretamente hay ideas suicidas, ¿sí? O sea, obviamente hay que tener el tacto y la experiencia de un paciente que viene y te confía su vida el primer día que lo conoces para poder llegar y arribar a ese tipo de datos. Pero es parte del expertise profesional saber abordarlo. Así que, bueno, de alguna manera también uno es parte de la sociedad y absorbe esas cuestiones que se transmiten también al consultorio, y nosotros tenemos que estar en cuenta porque hay una especie de contagio informativo que podría ser positivo en algún sentido para ayudar a prevenir este tipo de situaciones, pero que muchas veces puede jugar en forma negativa. Entonces, dependiendo de cómo se lo trate. Había que ocultar a Bruno, y sí, pero, a ver, no sé si spoilear la película, pero, a ver, cómo se resuelve ese tipo de cosas hace que la familia encauce sobre una vía de salud mental o no, intentando sostener todo el tiempo esa casa que se venía a pique. Así que nada, me parece interesante, más allá de los que tienen chicos, seguramente van a acceder más fácil, y los que no, la verdad que los invito, hay cosas de Disney que están interesantes para analizar. Habíamos hablado sobre posvención, eso estábamos hablando, que tiene que ver con qué pasa después de los suicidios. Un tema complejo, complejísimo, y que tenía que ver con lo que yo había leído un poco en los diarios y a partir de algunas noticias que habían surgido. A ver, ahí me sale más. ¿Cómo trabajar con un familiar con intento de suicidio? ¿Cómo trabajar con un familiar con intento de suicidio? A ver, si un familiar tuyo tuvo un intento de suicidio, obviamente que hay un montón de otras cosas que, para poder decirte qué hacer, tenemos que tener algunos datos. Hay diferentes tipos de intentos de suicidio, hay que ver qué tipo de patología tiene la persona, porque no solamente se trabaja por el intento de suicidio. El intento de suicidio hay que ver también la magnitud de lo que pasó, porque muchas veces, está englobado dentro de intención suicida sobre ingestas farmacológicas de algunas pastillas que tienen que ver como que no tienen cierta gravedad o impronta de riesgo absoluto de muerte. Entonces ahí es muy amplio, digamos, ¿no? El intento de suicidio tiene diferentes gravedades, vamos a decir, ¿no? Y se pueden dar en múltiples patologías, ¿sí? En general está asociada a alguna patología donde hay algún trastorno anímico subyacente. Quiero decir, si nosotros tenemos una persona X, ¿sí? Invento, no sé tu caso, con esquizofrenia, ¿no? Puede haber de base un malestar anímico que lleve a eso. Puede estar asociado a alucinaciones imperativas, puede estar asociado a una depresión posbrote, puede estar asociado a múltiples cosas. Una cosa es una cosa tan particular como una psicosis crónica, como es la esquizofrenia, y otra cosa es una depresión reactiva con un intento de suicidio impulsivo, por ejemplo, en un trastorno límite de personalidad. Son dos cosas diferentes, se abordan de diferentes formas. Estamos trabajando con dispositivo post-internación. Es un TLP. Bien.
A ver, un dispositivo post-internación, ¿qué sería? Un hospital de día, por ejemplo. A ver, muchas veces de una internación, ¿sí? Cuando no tiene un criterio de alta de la internación, porque la gravedad ha cedido, el riesgo ha cedido, el riesgo cierto inminente de vida de la persona, y por eso principalmente es una de las causas de internación, y otras tantas, pero es una de las más importantes. Cuando se ve eso y la persona requiere un abordaje intensivo ambulatorio, por lo general, una de las opciones es el hospital de día o de mediodía, donde la persona asiste con cierta asiduidad, a veces todos los días, donde se hace una rehabilitación social a la vez de un control más estricto. Pero la persona sigue yendo a su casa todo el tiempo, ¿no? Diariamente, y a veces inclusive con ciertas pautas. Expliquémosle, porque hospital de día no todo el mundo sabe de qué se trata, ¿sí? Entonces, digo, además a veces en los hospitales de día, imagino, porque no hablé con vos, hay estructuras de grupales donde inclusive se aborda temáticas que surgen en la familia, o las multifamiliares, por ejemplo, ¿no? Donde se aborda este tipo de cosas y de patologías, cómo repercute lo que sucede en los pacientes a nivel familiar, trabajar también las emociones vinculadas a lo sucedido, y se incluye en estos casos, cuando hay intento de suicidio, la posvención dentro del tratamiento, del trabajo que se hace con la familia, ¿sí? Pero estoy hablando en términos genéricos de lo que es un hospital de día. Dentro del hospital, de lo que es un hospital de día y lo que es el abordaje de rehabilitación posterior a una internación, que no siempre es un hospital de día, hay un montón de temáticas a abordar, ¿no? Hay un montón de preguntas que pueden surgir de cómo sería un abordaje correcto en una institución, es una institución de hospital de día. Por lo general, hay diferentes estrategias. Hay hospitales de día que tienen diferentes estrategias, que trabajan con patologías, hay algunos que agrupan las patologías, otros que las mezclan para hacer interacción, otros que tienen abordaje familiar exclusivo, otros que arman la multifamiliar. Lo que sí se suele repetir es esto, ¿no? La rehabilitación psicosocial enfocada en el paciente. No es que siempre que sale de una internación debe ir a un hospital de día. Es a partir de determinados parámetros que uno mide para decir, mira, y por sus antecedentes, tenés criterio de hospital de día. Una de las cosas que hay que trabajar en los hospitales de día tiene que ver con muchísimo con la voluntad, porque hay patologías de las a veces mayoritarias que están presentes en un hospital de día que tienen per se, y una cuestión hasta neurológica, lo que nosotros llamamos hipobulia, que es la voluntad disminuida. El hospital de día requiere mucha intervención en ese sentido, y sociabilización de las personas. Ese es un poco el objetivo también, obviamente que va al caso a caso, estoy totalmente generalizando a partir de tu pregunta, pero sí es una estrategia posible. Si vamos a lo primero, de rehabilitación post-internación. Bueno, a ver, con respecto al TLP, ¿es un diagnóstico definitivo y claro? Porque a mi hija se le diagnosticaron, pero no todos los profesionales están de acuerdo en ese diagnóstico. No cambiaste de tema, el TLP y el hospital de día están muy asociados. Y el TLP, le aclaro el resto, trastorno límite de personalidad se llama, ¿sí? Lo que antes vulgarmente se conocía como trastorno borderline, ¿sí? Y coloquialmente a veces se utiliza de esa manera.
Si es un diagnóstico definitivo, a ver, el trastorno es un trastorno de personalidad, ¿sí? Y hay diferentes tipos, vamos a decir, de trastornos límites. Si bien hay unos criterios que vos, para poder definir un diagnóstico, tienen que estar presentes, hay características diferentes en el trastorno límite que te orientan hacia una evolución u otra evolución en relación a la presencia de síntomas psicóticos, el nivel de reactividad emocional que tiene, los antecedentes de intentos de suicidio, si hay consumo de sustancias o no hay consumo de sustancias. Hay un montón de parámetros que nosotros leemos para poder evaluar cierta evolución. Obviamente que a veces los pacientes te sorprenden para bien muchas veces y para mal otras veces, porque depende también de qué tipo de evolución tenga el paciente y el compromiso terapéutico que asuma. También la farmacoterapia que se utiliza puede estar orientada dependiendo de qué presentación tenga el trastorno límite de personalidad. Si lo digo en términos generales, el TLP es definitivo. Yo lo que te estoy entendiendo es, ¿el TLP es crónico? ¿El TLP es crónico? Así, visto y considerando, uno puede decir, no necesariamente. No necesariamente. Ahora, hay muchas cosas que yo podría aclarar ante esto. Como es una pregunta escrita, no estamos hablando, yo voy a hablar en términos generales. El TLP es un trastorno de personalidad que puede ir modificándose a lo largo de los años, con el tratamiento, e inclusive hay veces que sin el tratamiento, digamos, tiene que ver con la evolución propia de la persona, ¿sí? Pero, aclaro, hay TLP, hay trastornos límites que requieren abordajes farmacológicos mucho más complejos, que tienen síntomas muy difíciles, que tienen un nivel de riesgo muy alto, que se complican con consumo de sustancias. Entonces hay comorbilidades que hacen que el abordaje sea más dificultoso y que puedan tender a una cronificación en ese sentido. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, la asociación entre TLP y trastorno bipolar, ¿sí? Es a veces un difícil diagnóstico, que es muy importante tratar de abordar a poder diferenciar esto. Y algo que sí quiero decir en relación al TLP es que no nos sirve del todo quedarnos con el diagnóstico. A mí cuando un paciente viene por primera vez y me dice, hola, sí, ¿qué tal, doctor? Bueno, mire, yo tengo un TLP y quiero que me atienda. A ver, en realidad al paciente no le sirve tanto saber que tiene un TLP. TLP no dice mucho, uno podría dar las definiciones. El tema es que pueda transformar esas dificultades en su personalidad a nivel de su crecimiento madurativo y de recursos psicológicos. Si vemos que hay también aspectos impulsivos, si hay aspectos de riesgo suicida, bueno, obviamente que vamos a abordar eso, si hay trastornos de la conducta alimentaria asociados. Por eso, ante tu pregunta, es muy amplia. Lo primero que te puedo decir, y en términos generales, es que no necesariamente es un trastorno crónico. ¿Sí? A diferencia de lo que es un trastorno bipolar, una esquizofrenia, ¿sí? Y no define tanto, a veces no le termina de servir tanto el diagnóstico así, soy un TLP, porque, digamos, tiene implicancias en la personalidad. Entonces, parecería como que uno se corre de cierta responsabilidad subjetiva de decir, che, no, yo no tengo que cambiar nada, tengo un TLP, fíjate cómo me lo tratás. Esa posición no suele ser conveniente. En ese sentido sí lo digo en términos generales. Decir, mira, tengo un TLP, fíjate qué haces conmigo, no suele ser conveniente, porque uno tiene que predisponer a la persona a asumir sus dificultades concretamente. Y la persona con este tipo de personalidad padece y mucho, y los que lo rodean también.
Hay una línea psiquiátrica, ¿sí?, norteamericana principalmente, que asocia muy directamente el TLP al trastorno bipolar y que define como de alguna manera todo TLP es un trastorno bipolar hasta que no se demuestre lo contrario. Hay posturas todavía, desencuentros mismo dentro de la psiquiatría con respecto al trastorno límite, ¿sí? Y en relación a veces a los abordajes. Entonces, es un tema súper amplio y complejo, pero lo que te puedo decir en principio es no necesariamente es crónico. Porque diagnóstico, vos pones diagnóstico definitivo. Sí, puede ser un diagnóstico definitivo, pero no necesariamente, si yo te estoy tratando de entender, si lo que querés decir es que es algo crónico. ¿Sí? No necesariamente. Pero si es definitivo, si uno diagnostica y está dentro de los diagnósticos presuntivos es el principal, bueno, está diciendo, mira, el diagnóstico definitivo es ese, pero no sé si a eso es lo que te referís puntualmente. Bueno, si es de origen fisiológico es una consecuencia de traumas. A ver, ahí estás mezclando un montón de cosas. Porque puede haber una tendencia genética, pero puede haber traumas que se fueron sobreagregando. Una de las preguntas, y esto tómenlo con pinzas, porque estoy hablando del TLP general, es la pregunta sobre si hubo antecedentes traumáticos en la persona que de alguna forma puedan explicar la intensa reactividad emocional a los vínculos por la cual se caracteriza el trastorno límite de personalidad. Entonces, nosotros lo consultamos al parecer. ¿Tuviste un antecedente traumático, algo muy intenso que te pasó en la vida? ¿Sí? Pero no lo justifica o no es que por tener un trauma hace un TLP. No, eso no. Puede sobreagregarse o puede estar asociado, ¿sí? Y lo consultamos, porque es algo que puede verse bastante frecuente, pero no necesariamente, ¿ok? Entonces, cuando vemos los orígenes, hay una interrelación. Acuérdense que yo siempre les digo, en psiquiatría y en salud mental, hay siempre una pata. Nosotros analizamos su pata genética, su pata de personalidad y la situación ambiental que lo rodea en el momento actual. ¿Sí? Entonces, en esa interrelación nos encontramos todo el tiempo. Ahí vamos a ir el caso a caso, como les digo, a ver, si yo tengo una paciente con trastorno bipolar, con TLP, que tiene antecedentes de tener una tía con trastorno bipolar, un tío con un suicidio o una esquizofrenia. Bueno, a ver, tenemos una carga genética importante. Entonces, hay múltiples cosas que nosotros evaluamos para poder considerar un diagnóstico, evaluar un pronóstico, decidir la farmacoterapia correspondiente. No podemos estar pensando todo el tiempo, y no es conveniente, y no nos va a salir a nuestros hijos como pacientes. Nuestros hijos son nuestros hijos y la relación y el vínculo se crea desde otro lado. A veces racionalizar y conocer parámetros de lo que le sucede nos permite elaborar el vínculo y laburar a la vez el vínculo con nuestro hijo. Pero no alcanza con saber, tiene un TLP, entonces tiene esto. A ver, ¿sirve para qué? Para poder comprender al otro. Eso no significa que uno pueda necesariamente justificar todo lo que sucede, sino que tiene que trabajar el vínculo personal con su hijo o quien sea familiar que tiene un problema de salud mental, ¿sí? Porque en realidad cuando indagamos a nivel familiar
muchas veces encontramos dinámicas familiares que son, le llamamos como disfuncionales, que hay cierto caos que no solamente asociado al TLP, que puede estar que ver con el funcionamiento propio familiar y que puede no colaborar con la evolución del paciente. Entonces, siempre hay cosas para hacer desde uno para poder mejorar y tener mejor relación con el otro. Y en este caso, cuando estamos hablando de un hijo, no solamente pedirle al otro, sino también evaluarnos a nosotros qué estamos haciendo o qué nos está pasando con lo que le sucede o qué me está pasando a mí que puedo estar afectando al otro. ¿Sí? Como siempre digo, no es lo único que, ¿no? Porque muchas veces se culpabiliza o se culpabilizó muchísimo a veces a la familia, a los padres, por situaciones que tenían que ver inclusive con muchos desconocimientos de lo que sucede. Así que bueno, ya se nos está por acabar el tiempo porque se corta esto de una hora. Sí hay mucho que trabajar el vínculo, sí, sin duda. Conocer sobre TLP te va a permitir comprender algunas cosas, pero hay otras que es posible que no llegues a acceder. Eh, y eso es habitual, ¿sí? Eso es totalmente habitual. Eh, informate todo lo que puedas, evidentemente, digamos, siempre yo digo, cuando tengo algún familiar de un paciente que no solamente se preocupa, sino que se ocupa de tratar de realmente colaborar con la evolución del otro, a veces no puede con todo uno solo, porque no es uno solo muchas veces la dinámica familiar es muy compleja, ¿no? Y si hay uno que hace ese tipo de cambios, es un montón y ayuda mucho tanto al paciente como al profesional para poder armar estrategias con el que consulta. Así que es muy interesante que las familias aprendan y se indaguen y se pregunten y muchas veces, a veces uno puede estar inclusive sugerir a un familiar cuando lo ve sobrepasado, con muchas dudas de no saber qué le pasa, no saber qué hacer, de empezar a abrir un espacio psicoterapéutico, psicológico, para justamente empezar a indagar en sí mismo qué hacer con este tipo de situaciones que lo desbordan. Eh, y a veces pasa eso. Yo estoy imaginando, pero muchas veces dicen, no, sí, pero yo soy la única que hace algo, porque el otro no hace nada, y porque aquel no sé cuánto. Y sí, muchas veces pasa. Pero con que haya uno, por lo menos, que se pregunta las cosas de otra forma, es importante. ¿Eh? Bueno, gracias. Pintó TLP, muchas gracias y nos vemos.